Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos con el maestro Carlos Aguilar, quien ya está con nosotros como cada semana. Y vamos a platicar, pues justamente, más análisis sobre lo que ha sucedido en esta última jornada electoral. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo Mexi? Muy buena tarde. Como siempre, un gusto. Aquí está en Presencia Universitaria. Y bueno, tratar, como decías, yo diría de descifrar qué pasó en esta jornada desde el punto de vista de las y los votantes, ¿no? Y para esta cápsula o para esta colaboración voy a retomar parte de lo publicado por el periódico El País México, que saca algunas gráficas y estadísticas sobre cómo fue el voto en la parte de la elección presidencial del domingo 2 de junio, por cuestiones de escolaridad, por cuestiones de grupos de edad, por cuestiones de profesión y demás, y hay datos interesantes a considerar. Es decir, por un lado, en el caso de la escolaridad, mayormente el voto que tuvo Claudia Sheinbaum, la presidenta electa para el siguiente sexenio, fue entre escolaridad baja, media superior, y ya en la parte, primero aquí estamos viendo algunas gráficas por género, ¿no? Fue más votada Claudia Sheinbaum por hombres, porcentaje, 62%, y en el caso de las mujeres, hubo 31% de votos para Xóchitl Gálvez, la candidata Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces hay algunas gráficas que retoma el país. En el caso, por ejemplo, de grupos de edad, como podemos ver en el caso del candidato Jorge Álvarez Maínez, y esto sí se esperaba, entre 18 y 29 años fue su sector de la población de edad donde tuvo más porcentaje, 21%, pero podemos ver que en el caso de grupos de edad es muy consistente el porcentaje de votación a favor de Claudia Sheinbaum, según el periódico El País, entre 57 y 62%. Y el grupo que le dio más porcentaje de votación a la candidata Xóchitl Gálvez fue, la gente mayor a 45 años y 60 y más, de acuerdo a este análisis que hace el periódico El País. Y tenemos también algunos otros datos aquí, justo el ingreso económico, y lo comentábamos antes de entrar al aire. En el caso de, un ingreso económico medio entre 15 y 25 mil pesos mensuales, la población en México pues le dio más el voto a Claudia Sheinbaum, 62%, 2-1 en proporción al que tuvo Xóchitl Gálvez. Y en esta parte del ingreso económico, la gente que gana entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales tuvo, en el caso del candidato Jorge Álvarez Maínez, ahí tuvo mayor porcentaje, 15%, pero podemos ver también que solamente en el caso de las personas que ganan 50 mil pesos mensuales o más, fue donde se acercó el porcentaje de la candidata Xóchitl Gálvez, 44% frente a 50% por Claudia Sheinbaum. El resto de los ingresos económicos menores, hay una diferencia mayor entre ahora sí que perfil de votantes. Entonces, este análisis que hace a partir del cruce de varias encuestas, gráficas y también un poco lo que fueron las encuestas de salida, pues da elementos para platicar. Y también habría que, está pendiente, habría que hacerlo ya después, pues cómo estuvo la votación en relación a la parte del consumo de medios de comunicación y de preferencia de dónde se obtienen las noticias, que eso ya lo platicaremos meses más adelante. Pero hay otro gráfica, no se la tiene en producción, sobre las profesiones, es decir, de acuerdo a las profesiones de las personas votantes, dónde se inclinó, gracias, ahí estamos viendo para que nos sigan a través de redes. Por ejemplo, el único de los pocas profesiones que le dieron prioritariamente el voto a la candidata Xóchitl Gálvez, patrono o empleador, así está catalogado por el periódico El País, ahí sí fue superior, 41% por 39% a favor de Claudia Sheinbaum, pero podemos ver en sectores de la población como amas de casa, como pensionados o jubilados, como trabajador por cuenta propia, más del 60% fue a favor de Claudia Sheinbaum. También en caso de profesores o maestros, campesinos o jornaleros. Es decir, fue ahora sí que parte del por qué esos resultados que arrojó el PREP, o que hasta el momento tenemos por el PREP. En el caso, si podemos ver más o menos de la mitad hacia abajo en estudiantes, ahí tenemos que el candidato Jorge Álvarez Maínez, de acuerdo a la gráfica del periódico El País, habría tenido más votación de estudiantes que a la candidata Xóchitl. Si recuerdan, aquí hablábamos hace una semana de estos mensajes que dirigían hacia las y los jóvenes el historiador Enrique Krause y el comediante Eugenio Derbez.
pues aquí se refleja que no llegaron esos mensajes o no fueron persuadidos. Y bueno, Claudia Sheinbaum habría tenido el 57% de preferencia entre las y los estudiantes. Trabajadores de gobierno también, ahí viene como profesión. En fin, me parece este análisis que hace el periódico El País, que lo publica, me parece que el de ayer martes, muy interesante para dar algunos rasgos y perfiles, descifrar estos resultados de por qué más de en proporción de 2-1 a favor de la que será la presidenta del país a partir del 1 de octubre. Y sobre todo también, pues, reflejar esta percepción que se traduce en votos que tenemos sobre el candidato Jorge Álvarez Maínez entre jóvenes y entre estudiantes, donde tuvo preferentemente mayor votación. Y hablando de ingresos económicos, como decía hace un momento, entre personas que ganan entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales, fue el sector de nivel socioeconómico donde tiene mayor preferencia, de acuerdo a lo que el periódico El País analiza y publica a partir de o con base en los resultados de la jornada electoral y el análisis que hace de distintas encuestas. Y bueno, si esto lo podemos más adelante relacionar con lo que es la narrativa mediática, pues creo que me parece que en los medios de comunicación corporativos, pues es un momento de la autocrítica, de una reflexión profunda sobre qué contenidos, qué narrativas están sacando o sacaron durante casi 6 años y que no se refleja en el sentir de la población mayoritaria en el país, a partir de lo que fue la jornada del domingo 2 de junio. Esto es lo más importante hoy en Audiencias Creativas, Alfredo Mexley. Que los medios tradicionales y los periodistas que eran los que antes llevaban pues esta batuta en la opinión, hoy ya no son tan determinantes, ¿eh? Entonces eso lo deben de analizar y que también, que incluso las clases altas, yo también destacaría que las clases altas no votaron todos por Xóchitl, incluso en las clases altas también gana esta Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues hay para reflexionar. Y para justamente analizar bastante, ¿no? Sí. Y en los medios de comunicación, pues también nos dejan lecciones esta jornada de votación. Bien decías, ¿cuáles son las voces que realmente le hace caso a la población? ¿Cuáles son los medios que la población pues sigue para las noticias políticas y qué credibilidad tienen o no? Estos personajes que antes de diciembre de 2018 o de junio de 2018 tenían como, no solamente en la publicidad oficial, sino en otros rubros, pues una preferencia, eran seguidos, tenían una credibilidad, pues los resultados de este domingo 2 de junio de 2024 muestran que grandes sectores de la población en México tal vez los escuchen, tal vez los vean y los lean, pero no les creen o no, por lo menos no las narrativas de estos medios o de estos personajes mediáticos con los cuales en los 80s y 90s eran voces que seguían en la agenda política y pública de este país. Excelente, Carla, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buena tarde. Gracias, Carlos.